Marcelo pillado por las cámaras de Movistar Plus. Arrancamos. ¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, bienvenidos a otro vídeo de Madridismo al Día TV. Pues me hallo un poco sorprendido, ¿no? Por la pillada que le han hecho a Marcelo en el partido del Real Madrid-Betis, donde estaba en el banquillo en una conversación con Lucas Vázquez, y en la cual el titular, desde luego, de todo esto es: no me van a renovar, dice Marcelo, he sido un, textualmente leo, puto ejemplo. Bien, voy a intentar ser comprensivo con una figura legendaria del Real Madrid como es Marcelo, y particularmente un tío que a mí, futbolísticamente, me ha encantado, le he adorado, y que además me cae muy bien, a título personal. Y puedo comprender, insisto, puedo entender el coraje personal, ¿no? El carácter de cada cual. El decir, dentro de uno mismo, yo lo valgo, yo estoy disponible y soy jugador con valor Real Madrid aún actualmente. Bien, Marcelo, pues aquí, desde el canal, te vamos a decir que, oye, en la vida, pues hay que decir también adiós, saber decir adiós en un momento determinado. Has sido un ejemplo, pero también el mejor ejemplo es saber retirarse para dejar paso a los nuevos, no ocupando una plaza por ocupar. Y es que actualmente, yo lo siento mucho, Marcelo en el Real Madrid es eso. No es un jugador que tenga el nivel competitivo ni las capacidades de antaño para poder ser jugador nivel Real Madrid. Y los veteranos tienen que dejar paso a los jóvenes. Ley natural en cualquier cuestión de la vida. Y en el fútbol y en el deporte también. Entiendo que salir del Real Madrid es tremendamente complicado. Y entiendo el orgullo de un tío que lo ha ganado absolutamente todo, con una calidad excepcional. Uno de los mejores laterales izquierdos de la historia del fútbol, no solo del Real Madrid. Pero todo tiene su tiempo. Y su tiempo ha acabado. Y me diréis, bueno, pero asumiendo otro rol. No, asumiendo otro rol, no. Hay que dejar paso a los jóvenes que van llamando a la puerta para poder crecer en el Real Madrid. Y yo a Marcelo le adoro, lo quiero muchísimo. Pero hasta aquí. Como pasó con Casillas, como pasó con Ramos, como pasó con Raúl, como pasó con Cristiano, como pasa con todos. Cada uno con su contexto particular y distinto, obviamente, porque no es igual como estaba Cristiano como estaba Raúl, por supuesto. Lo que quiero decir es que al final, en un momento determinado, se dan las circunstancias para que digas adiós. O bien porque termina tu contrato, o bien porque no te da el nivel de fútbol, o bien, pues chico, porque ya el Real Madrid, por lo que sea, pues no te da lo mejor, ni tú a él, ¿vale? Ya está. Y hay que darle un carácter natural. Y ser un ejemplo por tu comportamiento no es suficiente para jugar en el Real Madrid. ¡Esto es fútbol! Lo del comportamiento va intrínseco a un tío que es el capitán del Real Madrid. Es que el Real Madrid no es de nadie. Ni de Marcelo, ni de Ramos, ni de Hierro, ni de Raúl, ni de Casillas. Que esto no es un funcionariado. Y que esto no es un club social. Y no es una ONG. Es el Real Madrid. Y has sido un extraordinario futbolista. Y yo te voy a guardar en mi corazón como madridista. Pero ya está. Hay que dejar paso a los demás. Y saber cuándo irse. ¿O a qué nivel te quieres ir, Marcelo? ¿A qué nivel? ¿Te quieres arrastrar futbolísticamente? Que yo no digo que se esté arrastrando ahora, pero ¿qué quiere? ¿Estar 1 o 2 años más y que de repente empiece a arrastrarse? Y que ya, no es que no tenga nivel del Real Madrid, sino que ya sea ridículo. Como yo he visto jugadores del Real Madrid de antaño, que no estaban ya ni por asomo para competir en el mejor club del mundo como el Real Madrid. No, tío, no, ya está. Hay que saber irse. Y eso es señorío. Y voy a poner un ejemplo como siempre lo he hecho a nivel de jugadores. Zidane en su momento. Me parece un ejemplo muy válido. Y perdonando el último año. Le quedaba un año de contrato. Y él estaba asomando la retirada porque entendía que ya no estaba en nivel. Porque no estaba en nivel. Y se despidió en un partido frente al Villarreal, llorando, emocionado evidentemente con su familia. Y el madridismo, tal y como se fue como jugador, le guardó un grandísimo recuerdo, y perdonando 6 millones de euros. Yo quiero tíos así, quiero tíos como Kroos,
Kroos, ¿tu renovación qué tal? ¿Cómo va? Yo, mirad, a día de hoy estoy aún compitiendo, tal, pero yo no voy a hablar de mi renovación. Porque si no estoy a nivel, no voy a renovar. Pues ya está, Marcelo, no estás a nivel. No lo estás. No tienes la velocidad, no tienes las capacidades de antes, no tienes el ritmo de juego, no lo tienes. Y tus carencias se ven más cuando no tienes lo de antes, las virtudes de antaño. Por supuesto que pie vas a tener siempre, pero en el fútbol de hoy en día aparte se necesita más, mucho más, muchísimo más. Lo siento mucho, pero has sido un ejemplo, pero el ser un ejemplo no te da derecho a mantener un salario y una nómina dentro de la primera plantilla del mejor equipo del mundo, sea Marcelo, Ramos, Raúl, Casillas o el Susun Corda, da igual. Y desde luego, homenaje. Leyenda del madridismo, leyenda del Real Madrid. Y espero que se le haga un homenaje acorde a lo que es. Y que se le sepa despedir. Hay gente que dice, no, es que no se sabe despedir a las leyendas. O bueno, a lo mejor las leyendas tampoco se saben despedir del Real Madrid. Porque entienden que el Real Madrid es suyo. Y no, no lo es. Y yo quiero pensar que Marcelo no es de esos. Porque le aprecio mucho. Mucho. Y quiero que termine bien su carrera. Tan importante es rendir como saber irse. Y quiero que Marcelo se vaya por la puta puerta grande, ganando la Champions, y que la levante. Como la Liga. Eso sí que es saber irse. En la gloria, arriba. Arriba. Marcelo, te queremos. Mucho. Pero hay que saber irse y también ser un ejemplo, no solo dentro, sino ya antes de irse, hay que saber decir, hasta aquí he llegado. Bueno, chicos, esta es mi opinión respecto a Marcelo en general, porque, bueno, yo entiendo que puede estar más o menos desafortunado, es una conversación con Lucas, con un compañero suyo, pero creo que es un mensaje, un aviso para navegantes de lo que considero que es el Real Madrid. El Real Madrid te lo ha dado todo y tú a él, pero hay un momento en el cual hay que romper la relación. No puede ser eterno Marcelo en el Real Madrid, no puede ser. Chicos, dejadme vuestro comentario como siempre, me gustaría que deis vuestra opinión y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.